Los versículos que estudiamos el domingo pasado, una vez más, vuelvo a repetir, fuimos exhortados a que andar en sabiduría, andar no como necios, sino sabiamente. Y leímos los versículos 15 al 17. Pablo dice, miren pues con diligencia, con esmero, cómo están viviendo, cómo andan, no como necios, sino como sabios. Y dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y justo después de que Pablo dice esto, dice lo siguiente, no se embriaguen con vino, en el cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu Santo. Ok, ahí está la prohibición. No se emborrachen con vino. ¿Por qué? Porque hay disolución. La pregunta es, ¿qué significa disolución, hermanos? Bueno, la palabra original, que es griega, es la palabra azotía. ¿Qué significa azotía? Significa libertinaje, vivir perdidamente y cosas como esas. Bueno, esta misma palabra hebrea, azotía, si la estoy pronunciando bien, yo no sé, la encontramos en Lucas 15:23. Y aquí Lucas la usa para describir la condición del hijo pródigo. Escucha lo que dice ahí. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo, y ahí está la palabra griega, perdidamente, o sea, azotía. Así que, ¿qué nos está diciendo aquí Jesús? Bueno, que este joven derrochó todo lo que él tenía en una vida disoluta, en una vida perdida, en una vida de libertinaje, desenfrenada. En otras palabras, él vivió como un necio, y cuando tú vives como un necio, todo lo pierdes. Pierdes tu casa, pierdes tu familia, te pierdes tú mismo. Y bueno, lo que Pablo está diciendo aquí es que en el exceso de vino o de cualquier otra bebida alcohólica hay disolución, hay libertinaje, hay perdición, hay desenfreno. Es decir, lleva al hombre a una condición descontrolada, lleva a la pérdida del juicio, a la pérdida del razonamiento equilibrado. ¿Por qué? Porque sobre todo hoy en los días que vivimos, la ciencia nos dice que el alcohol disminuye nuestra capacidad de control, nuestra capacidad de pensar bien. Y mire, contrario a lo que muchos piensan, una vez más, la ciencia nos dice hoy en día que el alcohol no es un estimulante, no lo es. El alcohol no te estimula, no te anima, más bien es un sedante. Y como sedante va a reducir la capacidad de razonar y pensar juiciosamente. Y por ello, un hombre emborrachado, embriagado, pierde el control de sí mismo y empieza a cometer locuras que en su sano juicio no cometería. Así que lo que los doctores están diciendo, en otras palabras, es que el alcohol interrumpe las funciones cerebrales normales del cuerpo y te lleva a comportarte de una manera perdida, de una manera disoluta, de una manera ah, libertina. Y es por eso que la Biblia tajantemente prohíbe la embriaguez. Y note que yo estoy diciendo que prohíbe la embriaguez, no prohíbe el beber vino. De hecho, en los tiempos bíblicos, el vino era una bebida muy apreciada, muy deseada, muy valorada. Tanto así que hay varios textos en la Biblia que se usan como el símbolo de Dios y de la alegría de la salvación. El problema no es que tomes vino, el problema es que lo tomes en exceso. El problema no es la comida, el problema es que la comas en exceso. El problema no son las relaciones sexuales, el problema es que tengas relaciones sexuales dentro de los límites de Dios. Dios creó tanto el vino como la comida como las relaciones sexuales para que nosotros sintiéramos placer. Pero el problema del hombre es que hace todo esto sin considerar los límites que Dios ha establecido. Mire, por ejemplo, hablando de esto, Isaías capítulo 15, versículo 1, dice lo siguiente: a todos los sedientos, dice Dios, sedientos espiritualmente, sedientos del alma, que ya no tienen propósito de vivir, que han caído, que por haber vivido de una manera perdida, ya no le encuentran sentido a la vida, pues Dios les dice, a ustedes sedientos vengan a las aguas. Y los que no tienen dinero, venir, comprar y comer, venir y comprar sin dinero y sin precio, ¿qué? Vino y leche. Y mucha gente dice, no, este tipo de vino no emborrachaba, no se emborrachaba en exceso. De hecho, Proverbios, que habla mucho acerca del vino, nos dice, y de hecho otro pasaje en Isaías también nos dice, que hay muchos hombres que se embriagan, que están en la bebida y hacen mezclas, y ellos no saben que eso los lleva a perder el control y de repente ellos están padeciendo cosas por haberse emborrachado, y dice que el hombre vuelve otra vez a hacer lo mismo. O sea, ¿de qué nos habla? De que el vino te controla, el vino te puede hacer adicto. Por lo tanto, eso es una mentira. A veces queremos defender la palabra de Dios, pero usando cosas o argumentos que contradicen la palabra de Dios. Y no hay nada más que predicar la palabra de Dios tal cual es, aunque esto levante controversias. Pero nosotros no podemos dejar a un lado versículos que contradicen nuestras posturas, nomás porque no quiero que contradiga mi postura. No,
sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nosotros tenemos que exponer la palabra de Dios tal cual es. Pero les está dando alas para beber. No, no le estoy dando alas para beber. Les estoy predicando la palabra de Dios. Y la misma palabra de Dios dice que los borrachos no van a heredar el reino de los cielos. Por lo tanto, no nos conviene buscar bebidas alcohólicas. Así que escucha lo que dice, por ejemplo, Proverbios capítulo 20, versículo 1. Dice ahí que el vino es escarnecedor y la sidra no piense la sidra de hoy en día, no, no. La sidra era una especie de vino mezclado con otras hierbas que era más fuerte. Y la sidra es alborotadora y cualquiera que por ellos hierra, ¿qué? No es sabio. O sea, te dice Dios, sí, yo creé el vino para que lo disfrutes, pero con medida. El que se emborracha con él no es sabio. Así que Isaías, volviendo a Isaías capítulo 55, Dios aquí está hablándonos acerca de la salvación que Él ofrece por pura gracia. Y les pide, vengan, les invito a que beban de esa salvación, porque es como vino que te alegra, pero el vino tomado de manera consciente, no en exceso. De hecho, ustedes recuerdan que Jesucristo en unas bodas, las bodas de Canaán, Él convirtió ahí un vino de excelente calidad, vino que embriagaba, pero ellos tenían dominio propio. Es como el matrimonio. En un matrimonio, alguien que es fiel a Dios le va a ser fiel a su esposa y se contiene y le es fiel a su esposa y no tiene otras relaciones sexuales. Y lo mismo pudiéramos decir con la comida. Entonces Jesús en esa boda hizo un vino excelente y nadie lo bebió en ese momento a sin medida, con exceso. No, todo lo contrario, lo disfrutaron, se alegraron por un momento. Y bueno, vemos entonces que el vino, la palabra de Dios, Dios la compara como su salvación, como algo que trae alegría. Sin embargo, el exceso de vino es donde ahí sí tajantemente la Biblia lo condena. ¿Por qué? Porque todo aquel que hierra en el vino no es sabio. Es muy claro, ¿verdad? No es sabio. O sea, los borrachos, ellos saben, y de hecho, saben cuando están um, sobrios, que el vino no es bueno. Sin embargo, cuando están borrachos, ellos piensan que son mejores cuando son peores. O sea, el vino los lleva a sentirse que son agudos de mente, que están pensando bien. Y Salomón está diciendo, no, es todo lo contrario. Beber mucho no es de sabios, porque te lleva a errar. Y bueno, es por esa razón que Pablo dice, anden como sabios, no como necios, no se embriaguen con vino, porque el que usa demasiado el vino va a andar, se va a comportar, va a vivir como un necio. Entonces vemos que el embriaguez no es un juego ah, como algo que se debe tomar a la ligera. No, no, no. Dice la Biblia que embriagarse, en ello ahí hay disolución, ahí hay conducta desenfrenada. Ahora, el texto también que estamos estudiando ah, nos deja ver que lo que Pablo está enfatizando aquí no tanto es la embriaguez, sino más bien el aspecto positivo de la llenura del Espíritu Santo. Pero él está trayendo un contraste. Es como si dijera, cuando uno está ebrio, uno pierde el control. Pero cuando uno está lleno del Espíritu Santo, es lo opuesto. Hay control, hay dominio propio. Así que en vez de perder el control, dejando que el vino los controle, más bien sean llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. No se embriaguen con vino, el cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿cómo nos embriagamos de vino? Pues es muy simple, ¿verdad? Muy fácil contestar esta pregunta. Es bebiendo una copa de vino tras otra, tras otra, tras otra, y cuando menos lo pienses, ya estás mareado, ya estás tambaleándote, ya estás alegre, ya estás descontrolado. Es de esa manera que uno se embriaga. Mire, vamos, bueno, antes de eso, en un momento vamos a ver que hay cierta similitud entre la embriaguez y la llenura del espíritu, pero también hay una diferencia abismal entre una cosa y la otra. Pero antes de ver eso, yo quiero que la Biblia nos deje ver o nos defina qué significa ser lleno del Espíritu Santo. O sea, ¿cómo sabemos si un creyente está lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo se comporta un creyente lleno del Espíritu Santo? El ejemplo de ejemplos es Jesús. Jesús siempre estuvo lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo se comportaba él? Tú miras el comportamiento de Jesús descrito a través de los evangelios y lo comparas con el comportamiento de los supuestos movimientos pentecostales donde dicen que la llenura y la plenitud del Espíritu Santo y te das cuenta que no son iguales. Ellos pierden el control, ellos empiezan a temblar, ellos empiezan a caer en el piso, ellos empiezan a hablar supuestamente en lenguas que nadie entiende. Y Pablo en 1 Corintios, inspirado por el verdadero Espíritu Santo, le dice a la iglesia, hey, si alguien habla en lenguas y no tiene interpretación, que se calle. Entonces,
es bien fácil ver cuál es el verdadero movimiento del Espíritu Santo bíblico con el que no es. ¿Cómo? Tú comparas, por ejemplo, a Jesús, como ya dije, que él es el ejemplo de andar siempre lleno del Espíritu Santo, comparas la conducta de Jesús, el carácter de Jesús, con lo que hoy en día vemos, y ahí te das cuenta que hay mucha diferencia. Por lo tanto, la pregunta es esa: ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, Pablo ahí nos da una orden, ¿verdad? Sean llenos. Bueno, al tratar con este asunto tan importante, nosotros tenemos que recordar que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía. El Espíritu Santo es una persona que se entristece, una persona que es como nosotros, que siente, que actúa. No es una fuerza, como dicen los testigos de Jehová. No, el Espíritu Santo es una persona y es la tercera persona de la Trinidad que vino a morar a nuestras vidas y verdaderamente somos creyentes. O sea, desde el mismo momento en que fuimos convertidos, ese espíritu, esa persona vino a morar en nosotros. Recordemos lo que el apóstol Pablo ya nos dijo en el capítulo 1, versículo 13. En él también ustedes, en Cristo Jesús, habiendo oído la palabra de verdad, es decir, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en la persona de Jesús, en ese mismo momento fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, sellados. O sea, Dios envió en ese momento al Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 9, dice Pablo ahí: mas vosotros no vivís según la carne, como si no viviera el Espíritu Santo en ustedes, sino según el Espíritu. Y dice Pablo: si es que el Espíritu Santo de Dios está en ustedes morando, porque yo sé que hay muchos que dicen que son cristianos y que no está morando el Espíritu Santo en ellos. Y bueno, sigue diciendo: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, o sea, el mismo Espíritu de Dios es el mismo Espíritu de Cristo, porque los dos son un solo Dios. Dice Pablo: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él. Bueno, ¿qué nos enseña todo esto? Que el Espíritu Santo es una persona que mora en todos los cristianos verdaderos. Y no viene a morar en los cristianos por partes, no, sino viene como una persona completa. Mire, pensemos en lo siguiente: cuando una persona viene a nuestra casa de visita, esa persona no viene en pedazos. Yo tengo aquí a mi sobrina Devani, que está aquí de visitas con nosotros, y ella no vino en pedazos. No, ella cuando está en la casa está completamente, todo su ser está allí. Bueno, lo mismo pasa cuando nosotros creemos en el Evangelio. El Espíritu Santo viene completamente y no en partes. Esto es algo bien importante, porque hay algunos que creen que se nos dio un poco del Espíritu Santo y hay que buscar más la plenitud del Espíritu Santo. Y no es así como el apóstol Pablo explica esto de tener la llenura del Espíritu Santo. O sea, hay gente que dice: una vez que tú te conviertes, pues entonces buscas el bautismo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, a medida que tú vayas siendo más obediente, va a venir a ti y de manera más completa, y un pedazo de él aquí y allá, y así sucesivamente, hasta que finalmente eres lleno del Espíritu Santo. Y no, la Biblia no enseña para nada eso. Lo que la Biblia enseña es que hay algunas personas que tienen el Espíritu Santo y otros no lo tienen. Lo que acabamos de ver ahí, que dice, regresando ahí a este pasaje de Pablo: vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que es verdad que el Espíritu Santo mora en ustedes, pues hay dos tipos de personas: personas donde mora el Espíritu Santo porque creyeron en la persona y en la obra de Jesucristo, y las personas que no tienen el Espíritu Santo de Dios. ¿Quiénes son ellas? Todas aquellas que no han creído en el mensaje del Evangelio. Juan capítulo 14, versículo 16. Escucha lo que dice ahí Jesús. Dice Jesús: yo le voy a rogar al Padre. Jesús está a punto de ascender, está a punto ya de entregar su vida, y le dice esto a sus discípulos: yo le voy a rogar al Padre y Él les va a dar otro consolador, para que esté, ¿qué?, con ustedes para siempre, no en pedazos, sino para siempre, completamente. Y la pregunta es: ¿de qué consolador está hablando Jesús? Bueno, el versículo 17: el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, al cual el mundo, los que no son cristianos, los que no han creído en el mensaje del Evangelio, no pueden recibir, porque no le ven ni le conocen además. Pero vosotros que lo conocen ahora, porque mora con vosotros y además estará en vosotros. ¿Te das cuenta? Estos pasajes nos hablan de que verdaderamente el Espíritu Santo, como persona, como otro consolador, al igual que Jesús, no los voy a dejar huérfanos, sino otra persona viene a morar en ustedes, va a estar con ustedes para siempre. Entonces vemos que el Espíritu Santo viene a morar de forma completa en todos aquellos que creen en la persona y obra de Jesús. Escucha Jesús lo que dice en Juan capítulo 7, versículo 37. Dice Jesús ahí, y creo que se lo debo, pero se lo leo. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí. Y dice él: el que cree en mí, como dice la Escritura, como dice Ezequiel, como dice Jeremías, como dice Isaías, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice el versículo 39, esto dijo, o sea, eso de que el que cree en mí, de su interior correrán como ríos de agua viva, esto dijo del Espíritu que habían de recibir. ¿Quiénes?
Ajá, los que creyeron en él. Pues aún no había venido el Espíritu porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, como vemos, todos los que creen en Jesús de manera genuina ya tienen al Espíritu Santo. Sin embargo, es a un grupo de creyentes a los que Pablo está exhortando, a los que Pablo les está dando la orden de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que Pablo sabe que todos los cristianos tienen al Espíritu Santo, pero él también sabe que no todos los cristianos están viviendo llenos del Espíritu Santo, sino que están viviendo en la carne. Y la pregunta ahora es, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, tenemos que señalar que la Escritura usa la expresión ser lleno para señalar la condición de alguien que está siendo controlado por algo. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas capítulo 5, versículo 26, se habla de un grupo de personas que se llenaron de temor cuando vieron a Jesucristo que sanó a un paralítico. O sea, ¿quién es este que tiene tal poder? Wow, se llenaron ahí de temor. Lucas capítulo 6, versículo 11, los fariseos se llenan de furor contra Jesús porque él sanó a un hombre en un día de reposo. Ese hombre al parecer tenía la mano seca, la tenía tiesa, no la podía mover. Y en el día de reposo, cuando no debemos de hacer nada porque es día santo el Señor, Jesús se le ocurre sanar a este hombre y todos los fariseos, los religiosos, se llenan de furor contra Jesús. Ahora, a través de estos ejemplos, podemos deducir que no es lo mismo sentir miedo o ira que estar lleno de miedo o de temor o de ira. O sea, son dos experiencias distintas. Una persona llena de miedo pues va a estar controlada por el miedo porque está llena de miedo. Así como una persona llena de ira va a estar controlada por la ira al punto de que puede cometer una locura. Y bueno, ser lleno del Espíritu no es otra cosa que ser controlados por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Note una vez más el contraste del apóstol Pablo. No se embriaguen con vino en el cual hay disolución. Antes, ahí está el contraste. Antes sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona se emborracha, hermanos? Ya hablamos un poco de ello. Cuando ha tomado mucho y mucho y mucho alcohol. Bueno, es que los mismos efectos del alcohol lo influencian y lo llevan a dominar y a controlar y pierde el control. Y lo que Pablo nos dice aquí es que los cristianos no deben dejar que ocurra eso, ¿no? O sea, no debemos de permitir que nada nos controle. Yo sé que habla aquí del alcohol, pero ni ninguna otra cosa nos debe de controlar. Lo único que nos debe de controlar, o lo único que debemos de permitir que nos controle es el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque así como la bebida afecta todo tu ser, mentalmente hablando, físicamente hablando, bueno, de la misma manera, la llenura del Espíritu Santo afecta nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad. Y esa es la similitud entre la borrachera y la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Tanto la embriaguez afecta nuestras emociones, afecta nuestra mente. De igual manera, la llenura del Espíritu Santo. Pero hablamos hace un momento de que también hay una diferencia abismal entre estas dos cosas. ¿Y cuál es esa? Bueno, que el borracho pierde el control. Mientras que el lleno del Espíritu Santo tiene control, tiene dominio propio. De hecho, como ya sabemos algunos, parte del fruto del Espíritu Santo es dominio propio, es templanza. Escucha lo que dice Pablo en Gálatas. Más el fruto, el resultado de estar siendo controlado por el Espíritu Santo, de andar en el Espíritu, lo que tú vas a ver en tu vida no es estar saltando como loco, estar hablando en lengua, estar girando como loco y danzando, no. Lo que vas a ver es un cambio en tu carácter piadoso y santo. Va a haber una conducta agradable a Dios, va a haber amor, aún hacia tus enemigos, va a haber gozo, gozo por la salvación, va a haber paz, paciencia, tranquilidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y ahí dice templanza, que es igual a dominio propio. ¿Te das cuenta? Esto es lo que es verdaderamente ser lleno del Espíritu Santo. Escuche lo que Pablo también dice en su segunda carta a Timoteo. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y qué? Dominio propio, de control. Todas esas iglesias donde ve ahí a la gente desordenada estar saltando y que por ignorantes de la Biblia nosotros creemos que es el verdadero mover del Espíritu Santo, no lo es, según mi Biblia. Según la Biblia que estamos leyendo, es todo lo contrario. Mire, muchas personas al día de hoy entran en una especie de trance y es un trance emocional porque todo lo que hacen desde la música, pues lo hacen con el fin de afectar las emociones de las personas. Y bueno, comienzan a comportarse como si estuvieran fuera de sí. Y parecen locos. Sin embargo, esto no es evidencia, una vez más, lo digo, de ser llenos del Espíritu Santo. No hay nada más lejos de la realidad bíblica. No, la llenura del Espíritu Santo no se manifiesta de ese modo, sino más bien se manifiesta a través de un carácter piadoso, autocontrolado, una vida fructífera. Piensa en Jesús nuevamente, lleno del Espíritu Santo. Primeramente, vivía para predicar el Evangelio con denuedo y vivía piadosamente.
y hacía cosas que hace una persona con un equilibrio mental correcto. No se comportaba como vemos a muchos hoy en día. Y lo sabemos hoy por los medios de comunicación que hay, las plataformas sociales. Hay tantos videos donde ya no da risa, sino da tristeza. Como muchos se dejan arrastrar por la falsedad porque desconocen la verdad de Dios que podemos encontrar en la palabra de Dios, ¿verdad? En la Biblia. Entonces, esa frase, ser llenos, no tiene nada que ver con cantidad o contenido, como si, o sea, estamos vacíos y necesitamos cierta cantidad del Espíritu Santo para funcionar. No, el Espíritu Santo está en nosotros completamente todos los días de nuestras vidas. Lo entristecemos o lo apagamos, eso es lo que pasa, lo que nos dice la Biblia que pasa. Y Pablo lo está diciendo, déjense controlar, déjense influenciar, déjense dirigir por esa persona que mora en ustedes, que pone el querer como el querer ser santo como Dios, pero que por ser negligentes, muchas veces su carne se apodera de ustedes y empieza a controlarlos. Y de ahí las exhortaciones de Pablo a los Gálatas, andar en el Espíritu, que no es otra cosa que sean controlados por el Espíritu Santo y no satisfagan los deseos, los apetitos de tu carne. Y eso es tristemente lo que no estamos viendo en la iglesia del siglo XXI, desafortunadamente y tristemente. Así que, hermanos, eso de ser controlado del Espíritu Santo tiene que ver con un carácter piadoso. Hace un momento decíamos que el alcohol es un sedante y no un estimulante, ¿verdad? Como algunos dicen. Bueno, el alcohol es un sedante, mientras que el Espíritu Santo sí es un estimulante. El Espíritu Santo te estimula, te alienta, alienta tu mente, alienta tu corazón, te alienta a hacer la voluntad de Dios, mientras que el alcohol te adormece. Y el Espíritu Santo te despierta en la realidad, te deja ver lo que verdaderamente está pasando a la luz de lo que Dios ha establecido. Así que podemos concluir que ser llenos del Espíritu Santo es permitir que Él estimule en nosotros, por ejemplo, el amor de Dios, sobre todo la obediencia a Dios. Por eso en la Biblia se asocia la plenitud del Espíritu con rasgos de carácter piadoso y no con un temblor, no con una forma locada de ser. No. Hechos capítulo 6, versículo 13, en el contexto de que están eligiendo algunos diáconos para que los apóstoles se dediquen a la palabra y a la oración y no estén sirviendo las mesas. Bueno, ahí todos exhortan a buscar entre la multitud de cristianos 7 varones. Y yo te pregunto, ¿acaso que tiemblen? ¿Que se comporten de manera errática? ¿Que balbuceen palabras que no tienen significado? No. Escucha lo que dice ahí. Buscar, pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de qué? Número 1, de buen testimonio, que tenga buena conducta. Tiene que ver con carácter, una vez más. Llenos del Espíritu Santo, lógico. ¿Y de qué? De sabiduría. Qué importante es que en nosotros los cristianos haya buen testimonio y haya sabiduría. Para esto tiene que estar el Espíritu Santo obrando en medio de nosotros. Así que la llenura del Espíritu Santo está conectada con el buen testimonio y la sabiduría. Por lo tanto, si una persona en un momento dado se comporta como un necio, pues no está lleno del Espíritu Santo. Si parece un loco, tiene un comportamiento errático, no es el Espíritu Santo quien lo está controlando, no el bíblico. De hecho, en el versículo 5, de hecho, de ahí mismo de ese capítulo, se nos dice que de esos 7 varones escogieron a Esteban. Y escucha lo que dice ese versículo acerca de Esteban. Dice, agradó la propuesta de toda la multitud de cristianos y eligieron a Esteban. ¿Varón lleno de qué? De fe y del Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿qué fue lo que Esteban manifestó justo después de que se dice ahí que lo escogieron porque era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo? Bueno, escucha lo que dice unos versículos más adelante, versículo 9 y 10 del mismo capítulo. Dice el versículo 9, entonces se levantaron unos de las sinagogas, llamados de los libertos y de los de Cirene y de Alejandría y Cilicia y de Asia, disputando, ¿con quién? Con Esteban, ese varón lleno de sabiduría y de fe y del Espíritu Santo. Versículo 10 dice, sin embargo, no podían resistir a la sabiduría. Alguien que tiene la llenó del Espíritu Santo es alguien sabio, alguien que usa bien el conocimiento de Dios, que lo aplica. Y eso trae control, eso trae serenidad en esa persona. Entonces te das cuenta, tiene que ver más la llenura del Espíritu Santo con carácter santo que con comportarte de manera errática. Así que esto nos enseña que una persona llena del Espíritu Santo sabe argumentar bien la palabra de Dios con sabiduría, proclama también la verdad de Dios con tal sabiduría. Y si uno continúa leyendo este mensaje, pues Esteban es arrestado porque por lo que él está hablando acerca del Evangelio, acerca de las Escrituras, que eso nos deja ver que alguien lleno del Espíritu Santo también tiene un conocimiento vasto de las Escrituras. Me encanta cómo Esteban resume el Antiguo Testamento
Si tienes oportunidad, lee el capítulo 7 y te vas a dar cuenta cómo él le habla a los líderes religiosos, a los judíos, y le resume el Antiguo Testamento para decir, el Cristo, ese fue el que Dios anunció que iba a venir a rescatarnos de nuestros pecados. Y bueno, más adelante, escucha lo que dice que pasó con Esteban. Hechos capítulo 7, versículo 54. Después de que Esteban les proclama ese conocimiento que tenía acerca de las Escrituras con sabiduría, dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, crujían los dientes contra él. Sin embargo, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, brincaba como loco. No, hablaba lenguas. No, se revolvía ahí en el piso, se vomitaba, se reía como loco. No, él estaba proclamando la verdad de Dios, lleno del Espíritu Santo, puso los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y puesto de rodillas clamó a gran voz, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Recuerdas que parte del fruto del Espíritu Santo es amor, que perdona aún a los que le hacen mal? Ahí se está manifestando la llenura del Espíritu Santo. No les tomes en cuenta este pecado, pero aquellas personas que no pueden perdonar, de verdad, ¿usted cree que el Espíritu Santo de Dios mora en ellos? ¿Usted cree que esas personas son llenas? Según la Biblia dice que no, están llenas de carne. Porque las obras de la carne son enemistades, son pleitos, son envidias, es rencor. Sin embargo, el fruto del Espíritu Santo es todo lo contrario. Así que yo no sé si usted nota el énfasis de estos pasajes, de eso de estar lleno del Espíritu Santo. Tiene que ver con un carácter piadoso de la persona, con proclamar con de nuevo la palabra de Dios en cualquier circunstancia. Eso fue lo mismo que hizo Jesús lleno del Espíritu Santo. Proclamó el Evangelio, perdonó aún a aquellos que lo enviaron a la cruz, que dijo lo mismo parecido a Esteban. No les tomes en cuenta sus pecados. Esto es algo totalmente distinto a lo que hoy vemos en las iglesias. Y bueno, esto es lo mismo que tenemos en Efesios 18, como ya vimos. Pablo menciona ahí la llenura del Espíritu Santo en medio de esta amplia sección que trata acerca del comportamiento del cristiano en el mundo y en la iglesia, que ya los exhortó a mantener la unidad del Espíritu, sean solícitos, perdónense unos a otros, se necesitan, son un cuerpo, son miembros, para que ustedes puedan hacer lo que Dios les ha llamado a hacer, pues se necesitan unos a otros. Y empieza a decir, no vivan como los gentiles, no, más bien, vivan sabiamente, vivan imitando a Dios. Y ahí empieza a hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo. De hecho, como más adelante vamos a ver, Pablo ya pidió por estos hermanos para que sean fortalecidos en el hombre interior por medio del Espíritu Santo. O sea, le está diciendo, llénanos de tu Espíritu, Dios, para que entonces puedan comportarse a la altura de su llamado. Así que esto nos dice, hermanos, que es imposible vivir la vida cristiana abundante que Cristo ofrece sin ser llenos del Espíritu Santo. O sea, la llenura es esencial para la obediencia constante. Obediencia, escucha, constante. Hoy nos hemos convertido en seleccionistas de qué me quiero obedecer y qué no quiero obedecer. Es que esto yo no lo creo y esto sí lo creo, pero está en la Biblia. Así que sin la llenura no podemos andar como es digno de nuestra vocación con la que fuimos llamados. No podemos vivir a la altura de lo que somos como cristianos. No podemos ser imitadores de Dios. No podemos andar en amor como Cristo nos amó. No podremos andar en luz ni andar en sabiduría. Y de allí lo importante y esencial que es buscar la llenura del Espíritu Santo. Una vez más, Jesús dijo, separados de mí nada pueden hacer. O sea, fuera del poder de Dios que nos da a través de su Espíritu Santo, somos incapaces de hacer nada que produzca avance en nuestras vidas espirituales y en el reino de Dios. Y bueno, me imagino que ya muchos deben de estarse haciendo la pregunta, ¿y cómo pueden creyentes ser espíritu? O sea, todavía no lo dice concretamente, pastor. Bueno, para preguntar o para responder esta pregunta tan importante, vamos a observar unas cosas que este mismo texto nos dice de manera implícita. Y en primer lugar, yo quiero que note que estas palabras fueron escritas en modo imperativo. Hay un mandato, ¿verdad? Que es, sean llenos, es una orden, es un imperativo, o sea, no es un consejo de parte de Pablo, no es una opción, no, es una orden dada por el apóstol Pablo bajo la misma inspiración del Espíritu Santo que vive en nosotros. Significa que este mandato afirma que es una responsabilidad personal tuya y mía si somos creyentes. No es opcional, no es algo automático. No, el cumplimiento de este mandato depende de ti y de mí. Así que como vemos, los cristianos juegan un papel responsable y activo en este asunto, lo cual significa que esta es una exhortación que tú y yo como cristianos podemos descuidar o podemos obedecer. Podemos ignorar o podemos obedecer. Y esto me hace recordar lo que ya vimos anteriormente, y es que el cristiano no es un robot, hermanos, que ya viene programado como una computadora que trae ya su software, que al momento que la compras y la inicias por primera vez, automáticamente ese software empieza a funcionar y empieza a trabajar bien, ¿verdad? Bueno, con el cristiano no es así. O sea, sí, Dios te da su Espíritu Santo y el Espíritu te empodera y te hace sentir y desear hacer las cosas de Dios, pero tú eres responsable. Tú y yo decidimos
si nos dejamos controlar por el vino, por otras cosas del mundo o por el Espíritu Santo. Eso es bien importante. Es un mandato, es una orden. Ustedes busquen ser controlados por el Espíritu Santo. Y en segundo lugar, yo quiero que también noten que el mandato de Pablo se lo da a los creyentes de la iglesia de Éfeso, no a un solo grupito dentro de la iglesia, no a los pastores, no a los diáconos, no a los líderes, no, se lo da a toda la iglesia. Pablo dice ahí, sed todos llenos del Espíritu Santo. O sea, no es este llamado o esta orden no es para un grupo predilecto de cristianos, no, es para todos. Todos tenemos la obligación, hermanos, de dejarnos controlar por el Espíritu Santo de Dios. Mira, algunos creyentes parecen pensar que deben vivir la vida cristiana como mediocres. O sea, pues es que pues así soy, ¿qué más quiere que haga, pastor? Y bueno, ellos creen que esto de la llenura espiritual, de ser sabio, pues hay que dejárselo a los pastores. O sea, pastor, eso no es para mí, mejor dicho. Es para ustedes los pastores, para ustedes los diáconos, para los líderes, no para mí. Yo soy un cristiano común y corriente. Y bueno, déjame te corrijo si tú piensas así. El apóstol Pablo aquí dice, sean todos, sean llenos del Espíritu Santo. Se la está dirigiendo a la iglesia. Y esto es importante. ¿Queremos ser llenos del Espíritu Santo? Tenemos que empezar por ver que primeramente este mandato es una orden, esa es mi responsabilidad. Y número dos, que es para todos. Y en tercer lugar, nota también que el mandato no solamente está en plural, sino también en tiempo presente continuo. O sea, sean llenos continuamente del Espíritu Santo. ¿Qué indica esto? Que se trata de algo habitual. Déjense controlar, dirigir continuamente por el Espíritu Santo. Lo que Pablo está diciendo en otras palabras. Esto significa que este mandato debe ser algo que hacemos diariamente. Y sobre todo porque diariamente necesitamos de la guía y del control del Espíritu Santo. Y sobre todo en la época que vivimos. Una época donde la maldad se ha multiplicado bastante. Así que la llenura del Espíritu Santo de la que Pablo habla aquí no es de una experiencia espiritual mística que se obtiene en un momento dado y nos lleva a actuar de una forma extraña y sientes escalofrío. No, no es de esto que está hablando Pablo. Pablo está hablando aquí de un estado en el que debemos vivir permanentemente. Escuchan lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo entonces, anden en el Espíritu, vivan, sean controlados por el Espíritu Santo, en otras palabras, y no satisfagan los deseos de la carne. Pregunta a la luz de este pasaje. ¿Cuándo yo debo andar en el Espíritu? ¿Cuándo yo debo de ser lleno del Espíritu Santo? ¿Acaso solo en la mañana? ¿De 7 de la mañana, 7 de la noche? Y ya después puedo ver cualquier cosa que Netflix me presente. No, hermanos. Es en todo momento. Esto nos enseña, esto no tiene, una vez más lo digo, nada que ver con una reunión especial donde el predicador, por ejemplo, la iglesia donde yo asistía, donde me predicaron el evangelio y fui salvo, pero que se empezó a apartar de la senda antigua, mm, invitaban a un predicador y él traía su cuerno lleno de aceite. ¿Y cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Y él vaciaba ese aceite sobre las personas y oraban por ellas. Bueno, no se trata de nada de esto, de esperar que venga en un momento un predicador y entonces ponga la mano sobre ti, ore por ti y empiezas a temblar y hablar en diferentes lenguas raras y extrañas. No, esto no tiene nada que ver con lo que Pablo está hablando aquí. Pablo está hablando de un estado donde el cristiano, escucha, mantiene cada momento de su vida las virtudes del fruto del Espíritu Santo, las cualidades del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Tiene que ver con estas cualidades que enlista Gálatas 5. Son cualidades que describen a una persona, escucha, por lo que dice ahí, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son cualidades que describen a una persona cuerda, razonable, apacible, afable, calmada, dueña de sí mismo, de buen carácter y gente de paz. Eso describe a nuestro Señor Jesucristo. En cambio, la persona sin el control del Espíritu Santo es la que no tiene dominio de sí misma, es aquella que obedece su naturaleza pecaminosa, que vive conforme a lo que siente su corazón. Así que no debemos pensar que el cristiano que es lleno del Espíritu Santo va a actuar como una persona que ha perdido el control en sí mismo. No, el fruto del Espíritu Santo es dominio propio. Entonces, como vemos, esto de ser lleno del Espíritu Santo no tiene nada que ver con una experiencia espiritual, momentánea, mística. No, más bien tiene todo que ver con ser controlados por el Espíritu Santo en cada momento de tu vida. Así que el cristiano debe ser lleno del Espíritu cuando está en casa, en el trabajo, en las actividades de creación o en cualquier otro lugar.
Debemos nosotros de ser llenos del Espíritu Santo, dejarnos controlar por Él. Ahora, volviendo a la pregunta que hicimos un momento, ¿cómo pueden entonces los cristianos? Ya díganos, pastor, ya le entendí. O sea, ¿cómo puede ser lleno el espíritu, uno del Espíritu Santo? Bueno, número uno, ¿quieres ser lleno del Espíritu Santo? Tú debes de evitar a toda costa contristar al Espíritu Santo. Pablo ya no lo dijo. Regresando ahí al capítulo 4, Pablo nos dice, no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual, como ya les dije en el capítulo 1, versículo 16, con el cual fueron sellados para el día de la redención cuando creyeron. La Biblia nos dice aquí claramente que esta persona divina vive en nosotros. Y significa que como vive en nosotros completamente, ella va con nosotros a todas partes. A todo lugar donde nosotros vamos, ella está ahí. Cuando vienes a la iglesia, el Espíritu Santo, si eres verdadero cristiano, está ahí contigo. Cuando te vas, se va contigo. Cuando vas a tu trabajo, cuando estás en tu casa, el Espíritu Santo va donde quiera que tú vas. ¿Por qué? Porque mora en ti. Está en ti, está en nosotros y va a todas partes con nosotros. Y esto es algo que tristemente olvidamos. Ahora, como Él va con nosotros a todas partes, esto quiere decir que yo debo cuidarme de lo que veo. Yo debo cuidarme de lo que oigo, de lo que hago, los lugares que visito. Si es que no quiero contristar al Espíritu Santo que mora en mí. Se requiere fe para creer esto, ¿verdad? Y ahora yo pregunto, ¿qué haces tú cuando tienes un huésped especial en tu casa? Uno trata de qué? De hacerlo sentir bien durante toda su estancia, ¿verdad? Pero esto solamente es posible cuando tú mantienes una conciencia continua de esa realidad. Tengo a un huésped invitado en mi casa. Vuelvo a usar el ejemplo de mi sobrina Devani. Ella ya por 2, 3 semanas ha estado aquí con nosotros, hija, y es nuestra huésped especial. Bueno, como yo estoy consciente de ello y Eva está consciente de ella, nosotros tratamos de hacerla sentir bien. Desafortunadamente no tenemos una cuarta habitación donde podamos dejar que ella duerma. Sin embargo, si tenemos un colchón inflable que se infla en la sala y ella se acuesta ahí. Y cuando nos vamos a trabajar los primeros días es, no, ruido, tranquilo, que estamos conscientes de que tenemos una huésped ahí y no queremos perturbar su sueño porque nosotros vamos temprano. Entonces tratamos, que estamos conscientes de su estancia aquí con nosotros, de no perturbar su sueño. Y ahora, últimamente, empezamos a decirle, vete a nuestra recámara y ahí quédate a dormir. Bueno, todo esto es posible porque tenemos una conciencia continua de que ella está con nosotros. Bueno, esto es lo mismo que debe pasar con respecto al Espíritu Santo. Debemos de mantener una conciencia continua de que Él está en nosotros, de que tenemos un huésped sumamente especial. Y cuando nosotros tenemos esa conciencia continua, entonces nosotros como que empezamos ahora sí a tratar de no hacer cosas que entristecen al Espíritu Santo. Pero cuando tú no tienes esa conciencia continua, no te comportas carnalmente. Se te olvida que tienes un huésped sumamente especial morando en tu corazón. Y Pablo nos dice allí, no contristen al Espíritu Santo, no lo contristen. O ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Aquí Pablo otra vez, hablando en esta ocasión a los corintios, el cual está en ustedes, literalmente está en ustedes, no es algo simbólico, no, es literal. El cual tienen de Dios y que no es de ustedes. Tengamos pues cuidado, hermano. Mantengamos una conciencia continua de que el Espíritu Santo está en nosotros. Es una realidad gloriosa que Cristo nuestro Salvador a través de su Espíritu more en nosotros. Por lo tanto, si queremos ser controlados por el Espíritu Santo, debemos de cuidarnos, hermanos, de no entristecerlo. Hagamos todo lo posible por no hacerlo. Y en segundo lugar, también ah, debemos de no dejar que otras cosas opuestas al Espíritu Santo nos controlen. Pablo ya habló aquí del vino, ¿verdad? No dejes que la embriaguez te controle. Sin embargo, hay otras cosas que nos pueden controlar aparte del vino. Versículo 17, escucha lo que dice ahí el apóstol Pablo, después de decir, anden en el Espíritu, vivan en el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne, pues él pasa a decir, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Los deseos que afloran de tu corazón van en contra de lo que quiere el Espíritu. Y los deseos que afloran de la persona del Espíritu Santo, porque Él pone el querer como el hacer, van contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieras. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Que debemos evitar que nuestros apetitos, nuestros deseos, nuestras pasiones nos controlen. Más bien debemos dejar que el Espíritu Santo sea quien nos controle. Y lo mismo podemos decir de los estándares del mundo que se oponen con los estándares de Dios. No dejemos que los estándares, los patrones del mundo nos controlen. No, más bien dejemos que el Espíritu Santo
nos controle. O sea, todas estas cosas se oponen al Espíritu Santo. Y bueno, estos pasajes nos enseñan que el vino no es lo único que puede controlar al cristiano. Son muchas las filosofías, los conceptos, patrones que el mundo pues nos pone que quiere que nos controle. Y bueno, aparte de esto, día tras día tenemos esa lucha contra los apetitos de la carne. Por lo tanto, ¿quieres ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, cuídate de no contristar al Espíritu Santo y cuídate de no dejar que te controlen otras cosas que son opuestas al Espíritu Santo. Ahora, ¿qué podemos decir positivamente que debemos de hacer para ser llenos del Espíritu Santo? El mismo contexto no lo dice. Pablo ya nos dijo, versículo 15, de ahí el capítulo 5, miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, versículo 17, por tanto no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y bueno, justo de que Pablo dice esto, pasa a decir, no se embriaguen con vino, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Y dice, ¿cómo? Hablando entre ustedes con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En los tiempos donde Pablo escribe esto, no tenían Biblias escritas como nosotros, hermanos. Así que ellos se tenían que aprender la palabra de Dios cantada a través de los salmos, a través de los himnos. Hablaban las verdades de Dios. Y así que a la luz de todo este pasaje, la pregunta es, ¿qué debemos hacer para ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, Pablo de manera implícita nos dice, llenen sus mentes de la palabra de Dios, esa palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo, de modo que te controle cada vez tus pensamientos, cada vez más tus acciones. Y rápidamente vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 16, porque yo quiero que note algo muy interesante que hay ahí. Pablo, después de decir que la palabra de Cristo abunde en sus corazones, en ustedes, es muy interesante ver que los frutos que Pablo menciona ahí como resultados de la llenura de la palabra de Dios son exactamente los frutos como resultados de la llenura del Espíritu Santo. O sea, llenura de la palabra de Dios y llenura del Espíritu Santo son sinónimos. Escuchen lo que dice ahí. Dice Pablo, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándonos, exhortándonos unos a otros. Y escucha cómo va a empezar a decir lo mismo que ya dijo en Efesios. Con toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Todo lo que haga, sea de palabra, hacerlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios y Padre por medio de Él. Y más adelante va a decir, casadas estén sujetas a sus maridos, maridos amar a sus mujeres, hijos obedecer a sus padres, padres no os esperéis a vuestros hijos, siervos obedezcan todos a sus amos terrenales, etcétera, etcétera. Si tú comparas eso que estamos leyendo en Colosenses 3 con lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 18 en adelante, vas a ver que es exactamente lo mismo. Dice Pablo, en vez de decir ser llenos de la palabra de Dios, que la palabra de Cristo abunde en ustedes, él dice ser lleno del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, lo mismo. Y luego ahí pasa a decir, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, los maridos amen a sus mujeres, hijos obedezcan al Señor, a vuestros padres en el Señor. Y dice, y vosotros padres no provoquen a ira, siervos obedezcan a sus amos, etcétera, 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 lo mismo. Hay un paralelo ahí. Esto nos enseña que tanto la llenura de la palabra de Dios que inspiró el Espíritu Santo tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Así que en la medida en que la palabra de Cristo va tomando lugar en nuestras mentes, porque estamos lee y lee la palabra de Dios y meditamos en ella, y bueno, en esa medida no solamente vamos a comenzar a pensar como Cristo, actuar como Cristo y a parecernos a Cristo, sino que el poder del Espíritu Santo se va a manifestar de manera más amplia en nuestras vidas. Y bueno, voy a tratar de explicar esto rápidamente. Hace como 3 meses estudiamos esa oración que Pablo hace en el capítulo 3, versículo 14 en adelante, donde menciona de manera implícita la llenura del Espíritu Santo. O sea, no dice ahí Espíritu Santo, pero sí habla de la plenitud de Dios, que tener la plenitud de Dios es igual a ser lleno del Espíritu Santo. Así que con esto en mente, vamos a leer Efesios capítulo 3, versículo 14. Dice Pablo, por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia de los cielos y la tierra. Y escucha lo que dice ahí después. Dice, para que les dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Yo pido que Dios los fortalezca con el Espíritu Santo para que entonces puedan vivir a la altura de su llamado. Para que habite Cristo, dice el versículo 17, por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenas veces capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, versículo 19, y de conocer el amor de Cristo que sea todo conocimiento. Todo esto lo pido para que sean llenos de ¿qué? De toda la plenitud de Dios, para que sean llenos del Espíritu Santo. Yo veo que en este pasaje que Pablo pide en oración, que estos hermanos sean fortalecidos con el poder del Espíritu Santo en el hombre interior. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en sus corazones. Ahora, si usted recuerda, dijimos eso de habitar. Pues sabemos que ya Cristo, a través del Espíritu Santo, mora ya en nosotros, ¿verdad? Pero esa palabra griega nos da una definición o un significado que tiene que ver con que Cristo habite de manera más confortable, de manera más
agradable, o sea, que viva Él en nosotros a sus anchas. O sea, Él ya vive en nosotros, ¿verdad? Pero para que Él pueda vivir de manera agradable a través de su espíritu y no ser contristado y apagado, nosotros tenemos que ser santos, apartarnos del pecado, para que entonces Él, a medida que la fe se fortalece a través de la palabra de Dios, pues Él empiece a través de su Espíritu Santo a beneficiarnos y a mostrar más su poder. Entonces Pablo está diciendo que esto ocurre por medio de la fe. Y la pregunta es, ¿de qué se alimenta la fe, hermanos? Según Romanos, dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Entre más palabra de Dios tú tienes y te alimentas de ella, se va a desarrollar más su fe. Eso es lo que fortalece. Esto quiere decir que cada acto de obediencia es un acto de fe, hermanos. Yo le estoy creyendo a Dios y no a mis emociones. O sea, es agradable leer la palabra de Dios. Dios me dice, sí, eso es muy agradable delante de mí. Mi corazón me dice que no, en ocasiones. Por lo tanto, cuando yo le creo a Dios, es un acto de fe. Estoy seguro que eso es agradable y lo hago. Le estoy creyendo a Dios y no a mi corazón, no a mis deseos. No le estoy creyendo al mundo, no le estoy creyendo a Satanás. Eso es un acto de fe. Por lo tanto, para que Cristo habite cómodamente en nuestros corazones, para que Él se sienta a sus anchas, por así decirlo, y para que su poder se manifieste ampliamente en nosotros, debemos conocer su voluntad. Y al conocer su voluntad, ampararnos en su gracia a través del poder del Espíritu Santo y someternos a ella. Y en la medida en que la palabra de Cristo nos llene, sus pensamientos van a ser nuestros pensamientos, sus estándares se van a convertir en nuestros estándares y su voluntad se va a convertir en nuestra voluntad. Y de ese modo, la morada de Cristo pues, va a ser más confortable y el poder del Espíritu Santo se va a manifestar de una manera más poderosa en nuestras vidas. Mira, rápidamente, escucha lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 9. Dice ahí Pablo, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos de que fueron salvos, no cesamos de orar por ustedes, de pedir que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agrándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué veo aquí, hermanos? Que Pablo está pidiendo que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, para que cuando tengan ese conocimiento de la voluntad de Dios, puedan andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto, creciendo en el conocimiento de Dios y fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, pues entonces ellos van a empezar a andar en el Espíritu. Yo no sé si tú notaste, pero Pablo conecta el conocimiento de la voluntad de Dios con el poder de Dios actuando en nosotros. Yo pido que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios para que puedan ser fortalecidos con todo poder. Por lo tanto, ¿cómo empiezo yo a ser lleno del Espíritu Santo? Tienes que conocer primero lo que el Espíritu Santo conoció, o nos reveló, mejor dicho. Esto quiere decir, hermanos, que antes de que el Espíritu Santo pueda llenarte, el Espíritu Santo primero te va a enseñar. Tú no puedes ser lleno del Espíritu Santo ignorando lo que Él inspiró. Y esto es la razón por la cual nosotros vemos la enseñanza como lo que es algo fundamental para la iglesia. O sea, un cristianismo activo no va a existir, hermano, cuando hay ausencia de la instrucción, de la exposición fielmente de la palabra de Dios. Ahora, es necesario aclarar que el Espíritu Santo es el que nos da el conocimiento de su voluntad a través de la palabra de Dios. Sin embargo, Él usa instrumentos humanos, Él usa pastores y maestros para hacer esto. Y Él mismo constituyó, dice que apóstoles, profetas, ¿verdad? Evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Precisamente para eso. Y bueno, resumiendo la prédica, ¿qué es lo que estamos diciendo en toda esta predicación? Bueno, que en el momento de la conversión, el Espíritu Santo de Dios viene y mora en nuestros corazones, viene y habita en nosotros. Y de inmediato el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros, haciéndonos más y más a Cristo. Y ese proceso de transformación se opera en nosotros a través del entendimiento, del conocimiento de la palabra de Dios. O sea, en la medida en que la palabra de Cristo nos empapa, nos impregna, bueno, nuestra mente y nuestras voluntades van a empezar a ser controladas por el Espíritu Santo de Dios que está orando en nosotros. ¿Y cuál va a ser el resultado? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice Pablo, contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, vamos a ser más semejantes a Cristo. Preguntas como aplicación ya para terminar. ¿Es esa tu condición? ¿Estás dejando que el Espíritu de Dios te controle por medio de su palabra, por medio de su conocimiento, de su voluntad? ¿Estás luchando diligentemente para que ninguna otra cosa te controle? Verdaderamente que cuánto necesita la iglesia de hoy en día, hermanos, o mujeres y hombres llenos del Espíritu Santo, que sean cada vez más parecidos a Cristo. Tú que eres una mujer casada, tú necesitas la llenura del Espíritu Santo para poder obedecer lo que te dice ahí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Mujeres estén sujetas a sus maridos, que no puedo. Es que yo no creo eso. Son cosas distintas. Pero es bien clara la palabra de Dios.
El marido es la cabeza. Y por eso no puedes, porque no es llena del Espíritu Santo. Los maridos debemos de amar a nuestras mujeres, lo merezcan o no lo merezcan, como Cristo amó a la iglesia. La iglesia merecía ser amada por Jesús, no. Aun cuando éramos pecadores, Él nos amó. Aun cuando éramos enemigos de Dios, Él nos amó. Pero muchas veces no lo hacemos precisamente porque no tenemos la llenura del Espíritu Santo. Así que Dios nos ayude a vivir más conscientes de la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros, porque la Biblia dice que llevamos a un huésped increíblemente especial en nosotros, al mismo Espíritu Santo de Dios, que dice la Biblia que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, Dios hablaba y el Espíritu Santo empezaba a crear todo lo que existe. Ese Espíritu mora en nosotros, ese Espíritu siente, se entristece, se apaga. Así que Dios nos ayuda a tener esa conciencia continua de esa presencia del Espíritu Santo en nosotros. Que Dios nos ayude a vivir cada vez más consciente de ese huésped divino que mora en nosotros y que la mente de Cristo revelada en su palabra sea cada vez nuestra mente. Que sus estándares sean más nuestros estándares, que sus deseos sean cada vez más nuestros deseos, que su voluntad sea cada vez más nuestra voluntad. Y así, hermanos, seremos llenos del Espíritu Santo, manifestaremos el gozo de nuestra salvación y viviremos la vida abundante que Cristo compró por nosotros en la cruz del Calvario. Padre, gracias por tu palabra. Quieres tú ayudarnos, Señor.